Dentro de una clase, en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, podemos definir nuestros atributos y métodos como públicos, protegidos o privados, en función de la visibilidad que queremos que tengan en el resto del código. ¿Vale? Hasta ahora estábamos utilizando atributos de tipo público y métodos de tipo público. Esto significa que podemos llamar a estos métodos desde cualquier sitio, ¿no? Desde dentro de esta clase, desde una clase que extienda a esta o que herede de esta, incluso desde fuera de la clase una vez que hemos creado ya el objeto. ¿De acuerdo? Estos serían los métodos y atributos públicos, que los podemos usar desde cualquier sitio. Entonces podríamos acceder a estas propiedades y métodos desde cualquier lugar, desde la clase actual, desde las clases que heredan la clase actual y desde otras clases o incluso desde fuera de la clase llamando al método, invocando al método una vez que hemos creado el objeto. Luego tenemos otro tipo de propiedades y de métodos que son las de tipo protected. Mira, por ejemplo, si le cambiamos el tipo a acelerar, le ponemos protected, ¿de acuerdo? Y guardamos, ¿vale? Ahora estamos intentando acceder a un método protected desde fuera de la clase, con lo cual no nos va a dejar, porque los protected solamente, o sea, los atributos y métodos protected solo se pueden acceder desde la clase que los define o desde cualquier clase que herede de esta, ¿no? Con lo cual, nosotros si abrimos el compilador, nos pone que la propiedad acelerar, o en este caso el método acelerar, está en protected, con lo cual no es accesible desde una subclase o desde fuera de la clase en sí, ¿no? Es decir, cuando nosotros creamos un objeto no podríamos utilizarlo fuera de esa clase, ¿vale? Porque solamente podemos utilizarlo dentro de la propia clase o de una clase que ya herede de esta, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando nosotros llamamos al método aquí, nos dice que no está permitido, ¿vale? Porque es un método protegido, ¿vale? Con lo cual, desde fuera de la clase solamente se podrían acceder, una vez que hemos creado el objeto, a métodos públicos. Y lo mismo pasa con el tipo private, ¿de acuerdo? Cuando nosotros le ponemos private a una propiedad o un método, ¿vale? Estamos restringiendo el uso de ese método o atributo a la clase que lo define, ¿de acuerdo? Una vez que definimos un método como privado o una propiedad como privada, no podemos acceder a ella ni desde clases que la hereden, ni desde otras clases, ni desde sus clases, ni desde fuera de la clase una vez que hemos creado el objeto, ni nada parecido, ¿de acuerdo? Sino que son solamente accesibles desde la clase que los define, ¿de acuerdo? Así que si le ponemos este método private, pues nos va a decir lo mismo, que no se puede acceder al método acelerar porque es de tipo privado, ¿vale? Entonces, para que funcione, tendríamos que utilizar el public, en nuestro caso, para acceder a este método desde fuera, ¿vale? Si quisiéramos acceder al método acelerar desde dentro de la clase, pues teniendo un private nos funcionaría también, porque el private ya sabes que simplemente pues, nos permite usar ese método dentro de la clase que lo define, ¿de acuerdo? Pues nada más, simplemente quería un poco comentar qué eran este tipo de cosas, cómo funcionaba la visibilidad de propiedades y métodos, y simplemente pues ya lo sabemos. Y cuando trabajemos más profundamente con la orientación a objetos, pues ya sabemos qué clase de método definir. Por ejemplo, un método privado sería útil definirlo en una clase concreta, ¿no? Y ese método concretamente serviría solamente para usarse dentro de la clase, para hacer cualquier tipo de operación concreta, etcétera, ¿vale? Incluso para que no sea accesible de forma pública porque es un método interno, ¿no? Y un atributo, o sea, un atributo o método protegido solamente podríamos utilizarlo dentro de esta clase o de la clase que herede, ¿de acuerdo? De esa forma pues tendríamos un método compartido con las clases, pero no sería tampoco público y no sería un método para que se use en el código final de más alto nivel, ¿no? En fin, pues con esto ya sabemos utilizar la visibilidad. De momento le vamos a cambiar esto a public y ya está.